Bendiciones, familia, es un placer llegar hasta ustedes a través de este canal de YouTube. Una bendición poder exponer la palabra del Señor a cada uno de ustedes en este domingo donde se supone la iglesia estuviera en el lugar de reunión, mas sin embargo, en obediencia a las sugerencias de nuestras leyes terrenales, hoy nos corresponde estar en casa y a nosotros predicando la palabra del Señor desde este lugar hasta sus hogares. Para quienes no nos conocen y están en sintonía de este canal esta mañana, les saluda el pastor Alfredo Obregón de la iglesia Emanuel Templo Cristiano en la ciudad de Brownsville, Texas. Esta mañana quiero traer un mensaje a la iglesia y a todos aquellos que nos escuchan y nos ven bajo el tema de frente ante la crisis. Hay diferentes tipos de crisis. Hay crisis financiera, hay crisis de salud, hay crisis matrimoniales, hay crisis entre las relaciones personales del ser humano. A veces estas crisis son dolorosas, a veces estas crisis son inesperadas y en ocasiones también crisis costosas. Pero ¿cómo respondemos a la crisis que enfrentamos en nuestra vida? ¿Cómo enfrenta usted, cómo enfrento yo las crisis de nuestra vida? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque de nuestra respuesta a la crisis depende el resultado de ella o el resultado que nosotros podemos alcanzar dependiendo cómo vamos a ver, cómo vamos a enfrentar la crisis. Hoy el mundo en su totalidad está en crisis. Y déjeme decirle una cosa, llegué a pensar que mientras el mundo está en crisis, también la iglesia está en crisis. Pero a través de la palabra me he dado cuenta de que la iglesia, la verdadera iglesia, no está en crisis porque Dios tiene cuidado de ella. Escuche, Dios no está en crisis y la iglesia no está en crisis porque Dios tiene cuidado de ella. Dígale a quien esté a su lado en esta mañana, Dios tiene cuidado de nosotros. Hoy entonces, ¿cómo debemos usted y yo enfrentar la crisis? Usted y yo como iglesia, ¿qué cara tenemos que poner a la crisis? ¿Cuáles son nuestras herramientas para enfrentar la crisis y para poder tener paz en nuestro corazón? La Biblia nos enseña, amado hermano y amada hermana, amigo que me ves esta mañana, la Biblia nos enseña cómo responder en medio de la crisis. ¿Cómo es que usted y yo vamos a responder? Y hoy quiero compartir con usted por lo menos 3 puntos. Quizás haya más opciones, quizás haya más instrucciones, quizás haya más puntos cómo podemos responder a la crisis, pero hoy yo quiero compartir con usted por lo menos 3 para que pongamos por práctica en estos tiempos de angustia para el mundo, de angustia para la nación, de angustia para muchas personas, pero la iglesia tiene que tener paz porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Primer punto, ponga su fe en Cristo. Cuando usted y yo, que somos la iglesia, ponemos nuestra fe en Cristo, podemos estar seguros de que, como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si usted ama al Señor, si usted está dentro de los planes de Dios, si usted tiene esa seguridad y esa certeza, entonces todas las cosas nos ayudarán para bien. Hoy hay una crisis mundial y la gente está alarmada, la gente está asustada, pero la iglesia tiene que tener su fe puesta en Cristo. Escuche lo que dice el Proverbio capítulo 3, verso 5, si puede acompañarme, tiene una Biblia a su lado, tiene una Biblia a su mano, por favor, haga uso de ella. Si usted está usando su Biblia electrónica, haga buen uso de ese instrumento. Hoy estamos transmitiendo desde este canal de YouTube
haciendo buen uso de las redes sociales. Así es que Proverbios capítulo 3, en el verso 5, escuche lo que dice la escritura. Voy a leerle en la nueva versión internacional. Si usted tiene una versión diferente, quizás suene un poco diferente, pero el concepto de la palabra es el mismo. Si es que escuche lo que dice, por favor, Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice la escritura: confía en el Señor, escuche esto, de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Confía en el Señor de todo tu corazón. Sin duda alguna, el hombre hoy en día la humanidad está esperando que los gobiernos traigan la solución a este problema del coronavirus. La sociedad, el hombre está exigiendo a los gobiernos que traigan una respuesta a esta situación tan crítica. Y sin duda alguna nuestros gobiernos, nuestro gobierno federal, como nuestro gobierno local, como nuestro gobierno estatal, todos están al pendiente de lo que está sucediendo y están haciendo sus mejores esfuerzos. Y de hecho, de paso, déjeme decirle que usted y yo tenemos que estar orando por nuestros gobernantes para que Dios siga dando sabiduría, para que Dios siga trayendo entendimiento y nos dirijan a través de esta crisis a tiempos mejores, si esto está dentro de la voluntad del Señor. ¿Sí? El mundo entonces exige respuesta. El mundo busca respuesta en el hombre, pero el proverbio nos habla y nos dice: confía en el Señor de todo tu corazón. ¿Qué es confiar en el Señor? Depositar nuestra fe en Cristo con todo nuestro corazón. No solamente, no una fe parcial, no una confianza parcial, pero con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, depositar nuestra confianza en el Señor. Dice: y no en tu propia inteligencia, porque a veces queremos jugar el juego de ser más inteligentes que Dios. Queremos jugar el juego de ser más inteligentes quizá que aún hasta nuestros gobernantes, quizá más inteligentes que los médicos. Mire, hoy por hoy se han hecho sugerencias a lo largo del país. ¿Por qué razón no está la iglesia hoy congregada en este lugar de reunión? Porque la sugerencia fue que no hubiese grupos mayores de 10 personas. Pero a veces el hombre quiere ser más inteligente y en su afán de pensar: a mí no me puede ocurrir nada, a mí no me puede pasar nada, toma decisiones equivocadas. No guarda ese reposo o esa separación por un periodo de 14 o 15 días, como ha sido establecido de acuerdo a las leyes. Queremos ser más inteligentes, nos apoyamos en nuestra propia inteligencia. Y esto no solamente en los términos terrenales, muchas de las veces en los términos espirituales. Nos basamos más en lo que sentimos, en lo que experimentamos, que en lo que está establecido en la palabra del Señor. Depositar nuestra fe en Dios, confiar en Dios con todo nuestro corazón, iglesia, o pueblo que me escuchas, amigo y amiga que me escuchas. Confiar en el Señor de todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, es rendir nuestra mente, rendir todo delante de Dios. Decirle al Señor: Señor, yo creo en ti. Enfrente lo que enfrente, venga lo que venga, yo creo en ti, Señor. La palabra nos enseña que ante la crisis, la iglesia tiene una solución para poder mantener la paz. ¿Cuál es esa solución? Depositar nuestra plena confianza o nuestra fe en el Señor Jesucristo. El profeta Isaías, en el capítulo 55, lo invito a que vaya ahí, por favor. Isaías capítulo 55,
en el verso 8, escuche lo que dice la Escritura. ¿Por qué le animo en esta mañana a que deposite su confianza en el Señor, de que deposite su fe en Dios con todo su corazón? Porque escuche lo que dice el Señor a través del profeta Isaías, en el capítulo 55 y en el verso 8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes. Esto es lo que dice el Señor. Mis pensamientos no son los de ustedes. Mis pensamientos, iglesia, mi forma de mirar las cosas, mi forma de analizar las cosas, mi forma de querer resolver las cosas, no necesariamente es la forma en que Dios quiere trabajar en mi vida, en su vida o en la vida de la humanidad. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Más altos que los cielos sobre la tierra. Así son los caminos del Señor. Más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces yo tengo que entender que si mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, que si mis caminos no son los caminos de Dios, y esto está hablando la Escritura en cuanto a las decisiones que pueda yo tomar conforme a mi razonamiento humano, o conforme a mi inteligencia humana, lo cual no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Dice en el verso 9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y esto lo afirma el Señor. Entonces, ¿cuáles son estos caminos del Señor? ¿Cuáles son los planes de Dios para nosotros? ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene acerca de su pueblo, acerca de su iglesia? Jeremías capítulo 29 nos enseña el Señor a través del profeta lo que Él tiene para nosotros. Vaya por favor a Jeremías capítulo 29 en el verso 11. ¿Por qué puedo yo confiar en Dios? ¿Por qué voy a depositar mi fe en Dios? ¿Por qué? Escuche lo que dice el Señor. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Esto lo afirma nuestro Salvador. Escuche los planes que Dios tiene para usted. Yo no sé si usted ha hecho planes en estos últimos días. Hemos planeado quizá hemos planeado para este tiempo que nuestros hijos estarán fuera de la escuela y permanecerán en casa. Quizás hemos planeado para tiempos difíciles y hemos podido adquirir algunos bienes alimenticios, y cosas semejantes a estas. Hemos planeado para estar relativamente seguros en casa. Quizás sí. Pero dice el Señor, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Escuche, iglesia, si Dios sabe muy bien los planes que tiene para conmigo, ¿cómo no depositar mi fe y mi confianza con todo mi corazón en el Señor que tiene cuidado de mí, en el Señor que tiene cuidado de su iglesia, en el Dios todopoderoso, el Dios que no conoce derrota, el Dios que es soberano y por sobre todas las cosas? ¿Cómo no depositar esa confianza en el Dios que tiene pensamientos y planes acerca de mí? ¿Y cuáles son los planes? En el verso 11 del capítulo 29 del profeta Jeremías, ¿cuáles son esos planes? El Señor nos revela sus planes y nos dice planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Diga gloria a Dios a eso.
planes de bien y no de calamidad. Pero hay calamidad en el mundo, hay calamidad en las naciones, hay calamidad en todas partes, hay enfermedad, hay crisis en el mundo, sí, pero sabe, para la iglesia verdadera, para el cuerpo de Cristo, no hay calamidad. Para el cuerpo de Cristo no hay crisis. Para el cuerpo de Cristo no hay cosa que nos asuste, porque los planes de Dios para usted y para mí, para aquellos que somos salvos, para aquellos que somos hijos del Dios poderoso, para aquellos que hemos confesado y depositado nuestra fe con todo nuestro corazón en el Señor nos dice esta mañana a través del profeta Jeremías: yo tengo planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Escuche esto: en Jesucristo nuestro mañana está asegurado. En Jesucristo hay esperanza. Para la iglesia, en Cristo hay esperanza. Para el perdido, en Cristo hay esperanza. En los tiempos de crisis que el mundo atraviesa, usted y yo debemos ser ejemplo de gente de fe, gente que ha aprendido a confiar plenamente en su Salvador. La segunda cosa que comparto, el segundo punto que comparto con usted acerca de la crisis o enfrentando la crisis es la oración. Cuán importante es la oración hoy más que nunca. El pueblo del Dios viviente tiene que estar doblando su rodilla. El pueblo del Dios todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios que un día envió a su Hijo para venir a este mundo, sacrificándolo como el Cordero de Dios. Ese pueblo, usted y yo, iglesia, debemos de estar buscando a Dios en oración continua todos los días. La oración es el punto de contacto en el cual usted y yo nos mantenemos conectados con el Señor. La oración es lo que nos mantiene unidos, es nuestro devocional con Dios. La iglesia no puede arriesgar hoy más que nunca el tiempo dejando a un lado la oración. Tenemos que mantenernos conectados con Dios. Dígale que está a su lado, dígale: tienes que mantenerte conectado con Dios a través de la oración. Acompáñeme por favor a 2 de Crónicas, capítulo 7, en el verso 14, y veamos lo que la Escritura nos dice, o lo que el Señor nos dice a través de su palabra. 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Mira lo que dice el Señor. Si mi pueblo, Dios está hablando a su pueblo, Dios está hablando a su iglesia. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, escuche lo siguiente, y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿A quién está hablando el Señor? A su pueblo. Dígale al que está a su lado nuevamente, dígale por favor: Dios te está hablando, es tiempo de escuchar. Si mi pueblo, dice el Señor, aquel que lleva mi nombre, aquellos que nos hacemos llamar cristianos, aquellos que nos hacemos llamar por el nombre de Jesucristo, aquellos que llevamos su nombre sobre nosotros y su espíritu dentro de nosotros, si mi pueblo
que lleva mi nombre se humilla. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Tenemos que derramar nuestro corazón. Tenemos que reconocer su grandeza. Tenemos que reconocer su señorío. Tenemos que reconocer su poder. Tenemos que reconocer que Él es Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que derramar nuestro corazón delante de Dios con lágrimas. Tenemos que derramar nuestro corazón delante de Dios con cántico. Tenemos que derramar nuestro corazón delante de Dios con alabanza. Tenemos que derramar nuestro corazón delante de Dios en la oración. Porque dice, si mi pueblo se humilla y ora y me busca. ¿Cómo podemos buscar al Señor sino a través de la oración? Dice el Señor, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esta palabra específica, iglesia, Dios nos la dio a usted y a mí. Esta palabra está plasmada en las Escrituras para que usted y yo pongamos atención a ella y entendamos que tanto en los tiempos buenos como en los tiempos difíciles tenemos que buscar a Dios en la oración. Hay una crisis mundial conocida como el coronavirus. Y yo no vengo a predicarte del coronavirus. Yo no vengo a hablarte del coronavirus. Pero es lo que está sucediendo. El mensaje es de frente a la crisis. Es lo que estamos enfrentando hoy. Es lo que está enfrentando la nación. Es lo que estamos viendo la iglesia. Hay una crisis y yo creo firmemente que Dios está hablando a través de la crisis. Yo creo firmemente que Dios está buscando tener nuestra atención. La iglesia ha venido durmiendo por mucho tiempo. La iglesia ha venido entrando en una pereza espiritual por mucho tiempo. La iglesia ha venido perdiendo su pasión. La iglesia se ha venido adaptando al mundo y sus modas actuales. La Escritura nos dice que debemos de renovarnos, que debemos ser renovados, que no podemos adaptarnos. Vaya por favor a Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Si puede acompañarme, hágalo por favor. En el capítulo, vaya por favor al capítulo 1. Donde el Señor habla mira lo que el Señor nos da en el verso 3. Esto es lo que el Señor nos da a través de Jesucristo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesucristo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Escuche esto. Por la resurrección de entre los muertos. Verso 5. Y por quien recibimos, escuche, la gracia. Por quien recibimos la gracia. ¿Por quién? De parte del Señor Jesucristo,
recibimos la gracia para presentarnos en oración delante de Dios. Él nos da gracia para presentarnos delante de Él, Padre, a través de Jesucristo. ¿Cómo hacemos esto, iglesia? A través de la oración. Dios está hablando a través de la crisis y la iglesia tiene que escuchar. Dios está hablando a través de la crisis y la iglesia tiene que prestar oído, pero no solamente prestar oído, sino poner acción a su fe. Y la acción que usted y yo debemos de tener hoy en este tiempo es la acción de la oración, entre muchas cosas que usted y yo debemos de estar haciendo en este tiempo, es orar a Dios fervientemente y con todo nuestro corazón, porque Dios está hablando y es tiempo de escuchar. La tercera cosa, y con esto termino, estemos preparados. Estemos preparados. La primera cosa o el primer punto es: ponga su fe en Cristo, o pongamos nuestra fe en Cristo, porque debo incluirme en esto. Oremos al Señor, derramemos nuestro corazón delante de Dios a través de la oración. Y el tercer punto, estemos preparados. ¿Cuántos de nosotros ya estamos preparados frente a la crisis? Y miren, no estoy hablando de la preparación que la mayoría de las personas está pensando, la preparación que la mayoría de las personas está haciendo. ¿Y a qué preparación me refiero cuando hablo de esa preparación que la mayoría de las personas está haciendo o estamos haciendo en cuanto a lo terrenal y material se refiere? Hay quienes, gracias a Dios, han podido adquirir algunos bienes para comer, alimentos adicionales, aguas, botellas de agua adicionales para tener en el hogar por si el alimento se escasea, por si el alimento falta, estar ya preparado. Nos estamos preparando en esa área. Hay personas que siguen yendo a las tiendas y desafortunadamente ya no encuentran alimentos, o por lo menos no lo que están buscando. No encuentran alimentos, no encuentran agua, no encuentran tantas cosas que se requieren en este tipo de situaciones. La gente se ha preparado y aquellos que no se prepararon ahora están buscando desesperadamente poder encontrar algo para llevar a casa, tener alimento adicional, tener cosas adicionales para poder sobrellevar o sobrevivir en esta crisis. Esa es una de las preparaciones que hacemos en lo terrenal. Pero cuando yo le digo que estemos preparados, no estoy hablando de prepararnos en ese sentido, que si ya lo hizo, qué bueno, le felicito. Y si no lo ha hecho y puede hacerlo, hágalo. Pero la preparación más importante que hoy usted y yo debemos estar haciendo es prepararnos para algo que la iglesia ha esperado y ha predicado por años. Ahora présteme atención, por favor. No estoy diciendo ni estoy profetizando la venida del Señor. La venida del Señor está profetizada en su palabra. El Señor vendrá un día por su iglesia. Sin embargo, el día y la hora no lo sabemos. Pero de que el Señor vendrá, el Señor vendrá. El Señor dijo, palabras comunes o simples para nuestro vocabulario, el Señor dijo: miren las señales, conozcan las señales, aprendan de ellas. Mateo capítulo 24, el Señor dio una lista de las cosas que acontecerían antes de su venida. Sin embargo, hace una aclaración y dice: esto no es el fin, es solamente el principio de dolores. Iglesia, de frente a la crisis, usted y yo
debemos estar preparados. ¿Preparados para qué? Para el arrebatamiento de la iglesia. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Esto es lo que dice el Señor. Voy a leérselo en la versión Nueva Internacional. Usted quizá tenga algo diferente, pero las palabras o el propósito de la palabra es el mismo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué hace esta comparación? Porque el ladrón, cuando viene a robar, cuando viene a hurtar a una casa, lo hace sin avisar. Porque si avisara, entonces el dueño de aquel lugar se prepararía para de alguna manera proteger su hogar. El Señor viene como ladrón en la noche y viene para arrebatar a su iglesia. Y a lo largo de su palabra, el Señor nos dice, nos llama a estar preparados, porque el día y la hora no la conocemos. Es importante depositar nuestra fe con todo nuestro corazón en el Señor. Es importante buscar a Dios a través de la oración y mantener esa comunión con Él a través de la oración. Como también es importante que estemos preparados para la venida del Señor. Prepárate de frente a la crisis. Prepárate porque Cristo podría venir en cualquier momento. Solamente prepárate. Y con esto no pretendo infundir temor en el corazón de nadie, sino todo lo contrario, que nuestra esperanza sea avivada, porque día a día está más cerca la venida de nuestro Salvador. Vamos a orar, iglesia, y vamos a concluir. Si tú que has escuchado este mensaje no estás preparado, si tú que estás escuchando este mensaje o has escuchado este mensaje, no estás a cuentas con Dios, yo quiero invitarte en esta mañana a que abras tu corazón. De hecho, si estás escuchando este mensaje, es porque Dios tiene planes también para tu vida. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, reconocer que somos faltosos, reconocer que somos pecadores e invitar a Jesucristo a que perdone nuestras faltas, nuestros pecados y que venga y haga morada en nuestra vida. Que deposite de su Espíritu Santo, que nos haga una nueva criatura, que nos haga renacer de nuevo y que podamos estar preparados para su venida. Inclina tu cabeza si puedes hacerlo, cierra tus ojos si puedes hacerlo y oremos al Señor. Padre del cielo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, delante de tu presencia estamos en oración, Señor. Entendemos, mi Dios, que estamos viviendo tiempos difíciles. Entendemos, Señor, que el mundo entero está en angustia por lo que está sucediendo. Pero también entendemos y creemos que nosotros, tu iglesia, estamos seguros en tus manos. Oh Padre del cielo, te doy gracias por esta paz que tú depositas en el corazón de cada uno de los que han creído en ti. Te doy gracias por esta tranquilidad, Señor, y este gozo a pesar de las circunstancias que nos rodean.
Es una paz y es un gozo que solamente tú puedes dar, Señor, a aquellos que se acercan a ti. Padre, hoy hemos recordado 3 cosas importantes que debemos hacer nosotros, la iglesia, frente a la crisis. Confiar en ti, depositando nuestra fe con todo nuestro corazón en esa esperanza que tú nos has dado. Orar, Señor, buscarte hoy más que nunca a través de la oración y prepararnos, porque sin duda alguna un día tú regresarás por tu iglesia. Padre, yo te pido por aquellos que han escuchado este mensaje. Si hay alguien, Señor, que su corazón no está seguro de que si tú vinieses, Señor, por tu pueblo, él o ella también serían arrebatados. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que aquella persona que está pidiendo perdón por sus pecados, Señor, tú le perdones en el nombre de Jesucristo, Padre del cielo, y borre sus rebeliones. Borra sus rebeliones, Señor. Hazle una nueva criatura a través de la fe en esta mañana. Señor, renueva todas las cosas. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús, renueva ese corazón, renueva esa mente, Señor, y pon paz y seguridad en el corazón del hombre o la mujer que ha clamado a ti esta mañana. Y en cuanto a tu iglesia, Señor, afirma nuestros pasos. Afirma nuestros pasos. Queremos buscarte, queremos agradarte. Queremos ser la iglesia, la esposa, la novia preparada para la venida del novio. En el nombre de Jesús, gracias, Padre del cielo, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de tu presencia en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amada iglesia, amigo, amiga que nos escuchas, concluimos nuestra reunión de esta mañana. Que el Señor de gloria les bendiga ricamente, que la paz de Cristo gobierne sus corazones y nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones a cada uno de ustedes.